Ok, chicos, en esta parte, que es la segunda parte de esta clase, vamos a continuar hablando de las diferentes técnicas de registro de relación céntrica. En el video anterior hablamos de las técnicas inducidas por manipulación mandibular y hablamos un poquito de las electroinducidas. Ahora vamos a hablar de las que son autoinducidas por desprogramación neuromuscular. Pero antes de hablar de las técnicas inducidas por desprogramación neuromuscular, es importante que podamos definir algunos conceptos. Uno de ellos es el de la programación neuromuscular, la cual se define como una pauta memorizada de la actividad muscular que se establece a través de un arco reflejo generado por estímulos mecanosensitivos repetitivos producto del contacto oclusal. Esta programación está basada en lo que conocemos como los engramas neuromusculares. Estos engramas neuromusculares son mecanismos neuromusculares de adaptación o compensación morfofuncional que permiten a la oclusión dentaria adecuarse a los cambios inmediatos o lentos que experimenta a través del tiempo, especialmente a una oclusión en relación céntrica fisiológica diferente a la oclusión adquirida del paciente. Y aquí es importante que recordemos esta imagen que la he colocado bastante en nuestras clases, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un contacto prematuro. En esta primera imagen, ¿cierto? De la izquierda, ustedes pueden observar cómo a través de un arco de cierre del paciente, el paciente se encuentra con un contacto prematuro, estando su articulación en una relación céntrica fisiológica. Al existir este contacto prematuro, el paciente, si hace un poco más de fuerza, va a ocurrir un deslizamiento, que es lo que conocemos como el deslizamiento en céntrica, para llegar a su MIC. Sin embargo, este MIC o máxima intercuspidación hace que el cóndilo salga de esta relación céntrica y por lo tanto decimos que no es coincidente. El MIC no coincide con RC. Sin embargo, esto no es patológico siempre y cuando se encuentre dentro de unos rangos de deslizamiento entre 1, 2, en algunos textos se habla hasta de 3 milímetros. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Y aquí es donde yo quiero que se fijen ustedes en la musculatura, ¿ya? Aquí tenemos la activación de unos músculos, la relajación de otros, pero cuando tenemos este deslizamiento para que el paciente llegue a su máxima intercuspidación, lo cual va a ser ahora la oclusión habitual del paciente, ocurre una programación de la musculatura que no era esta, ¿ya? Y aquí se activan otros músculos y se relajan otros distintos, ¿ya? Entonces, a esta programación o estos mecanismos de adaptación es lo que nosotros conocemos como los engramas neuromusculares. Este paciente ahora cada vez que abra y cierre su boca, él va a abrir y va a cerrar en un arco de cierre que lo va a llevar directamente a una máxima intercuspidación. El paciente no va a sentir el contacto prematuro. ¿Por qué? Porque la musculatura ahora está programada a cerrar de una manera para que el paciente ocluya en su oclusión habitual, ¿ya? Y esa sería nuestra programación. Es esta pauta memorizada de esta actividad muscular, ¿ya? A través de estímulos mecanosensitivos. Este estímulo mecanosensitivo periodontal generó esta nueva programación de la musculatura. Y ahora el paciente cierra, ¿cierto? Tiene una oclusión habitual a través de este engrama neuromuscular, pero sus cóndilos no están en esta relación céntrica fisiológica. Por otra parte, una vez entendido este concepto de lo que era la programación neuromuscular, ahora tenemos que hablar de lo que es la desprogramación neuromuscular. Esta puede ser definida como un procedimiento clínico que borra o suprime esta información mecanosensitiva periodontal de las piezas dentarias que entran en contacto prematuro en el cierre mandibular en una posición de contacto en relación céntrica fisiológica y que determinan un desplazamiento en céntrica hacia una posición intercuspal que está alejada de la oclusión en relación céntrica fisiológica o una oclusión céntrica. También lo podemos definir esta desprogramación como la eliminación de la alteración en la programación neuromuscular de cierre oclusal de la mandíbula por medio de la supresión de la información mecanosensitiva periodontal de los dientes que van a entrar en contacto prematuro y que desvían la mandíbula a una posición intercuspal de acomodo o adquirida, alejándola de lo que es la oclusión céntrica.
Entonces, dentro de las técnicas que nosotros encontramos para localizar la relación céntrica a través de la desprogramación de la mandíbula, tenemos diferentes. Ya aquí yo les coloco las 4 técnicas más utilizadas. Tenemos las laminillas de Long, tenemos el jig incisal, que también se conoce como el desprogramador anterior, tenemos el plano interoclusal y tenemos la técnica de power centric o céntrica de fuerza. En cuanto estas técnicas que mencionamos anteriormente, se basan en lo que es la utilización de un desprogramador neuromuscular. Ya dijimos, ya explicamos lo que era el concepto de la desprogramación. Entonces aquí, ¿qué nos están indicando? Que para hacer estas técnicas de desprogramación necesitamos utilizar un desprogramador neuromuscular. Estos se pueden definir como dispositivos o materiales intraorales que vamos a utilizar clínicamente para poder borrar o suprimir estos engramas neuromusculares y por ende esta programación motora que guía la mandíbula muscularmente hacia una posición intercuspal que es habitual. Esto se logra por una supresión de los contactos de las piezas posteriores por un cierto periodo, ¿ya? Tal cual como lo observan en esta imagen, ¿ya? Aquí tenemos un desprogramador, ¿cierto? Que es este dispositivo que lo colocamos en el sector anterior y con eso logramos la desoclusión de los dientes posteriores. Y de esta manera obtenemos una reprogramación neuromuscular del cierre oclusal mandibular. Ahora, hablando un poquito de las técnicas de las desprogramaciones mandibulares, dijimos que la primera era la que se conocen como las laminillas de Long. Las laminillas de Long son un juego de láminas de acetato o plástico de 10 a 12 milímetros de ancho y que tienen entre 40 a 50 milímetros de largo y teniendo un espesor de 0,1 milímetros. Acá ustedes lo pueden observar en esta imagen. Estas laminillas de Long se van a interponer entre los incisivos hasta lograr desocluir los dientes posteriores. Acá podemos observar cómo se coloca una y nosotros vamos observando si se separan o no los dientes posteriores. Muchas veces vamos a tener que utilizar más de una para lograr esa desoclusión de los posteriores. Este tope anterior que logramos con esta laminillas de Long va a actuar como un fulcrum que va a permitir una acción pivotante de los cóndilos a una posición más anterosuperior dentro de sus cavidades articulares a merced de la fuerza direccional elevadora mandibular, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta imagen como nos muestra cómo este tope anterior sirve de fulcro para lograr que este cóndilo, ¿cierto?, se ubique en esta posición más anterior y superior, que vendría siendo nuestra relación céntrica. Ahora, dentro de las críticas de esta técnica, tenemos varias. En primer lugar, si el juego de laminillas es demasiado rígido, puede crear una pendiente posterior con un desplazamiento muy posterior de la mandíbula y por ende de sus cóndilos. Otra crítica es que si el paciente intenta morder el juego de laminillas en una posición que es ligeramente protrusiva, como por ejemplo si nosotros vamos a morder una manzana, esto va a determinar una ubicación más anterior de los cóndilos a la relación céntrica fisiológica. Y otra de las críticas es que su uso más allá de 15 minutos no es recomendable, ya que puede provocar incomodidad neuromuscular en los pacientes. Acá yo les quiero mostrar un pequeño video de la utilización de estas laminillas de Long. A continuación explicaremos el uso de las laminillas de Long. Colocamos un paquete de 6 a 8 laminillas, suficientes para sacar de oclusión todos los dientes posteriores. Le pedimos que protruya y retruya. Le preguntamos al paciente si presenta alguna sintomatología dolorosa. Le pedimos que muerda las laminillas suavemente. Seguidamente procedemos a colocar sobre las caras oclusales de los dientes superiores una silicona para registros llamada Occlufast.
Colocamos las laminillas nuevamente. Le pedimos que protruya y retruya. Dejamos polimerizar el material por 1 minuto aproximadamente. A continuación le pedimos que abra la boca y sacamos los registros de relación céntrica para proceder a hacer el montaje de modelos diagnósticos en el articulador Whip-Mix. Ok, como pudieron observar en este video, ¿cierto? A través de la utilización de las laminillas de Long, logran tomar un registro de mordida en relación céntrica fisiológica, o sea, con los cóndilos en relación céntrica fisiológica. Y si se fijan, el material que utilizaron para hacer este registro fue una silicona liviana, ¿ya? No siempre se tiene que usar cera rosada para tomar el registro, también nosotros podemos utilizar otros materiales de registro como las siliconas, ¿ya? Sin embargo, nosotros en clínica, por lo menos en la universidad, lo que más utilizamos es la cera rosada. Otro de los, de las técnicas, cierto, que utilizábamos para lograr esta desprogramación mandibular son lo que es lo que conocemos como el jig de Lucía, ¿ya? O el desprogramador anterior. El jig de Lucía es un dispositivo intraoral anterior, que es el que ustedes observan acá en esta imagen, que es confeccionado individualmente en acrílico de autopolimerización que se adapta a las piezas dentarias anterosuperiores. Esta jig incisal o este dispositivo va a formar un tope anterior para el contacto solamente de los ángulos mesioincisales de los incisivos centrales inferiores con desoclusión de las piezas dentarias restantes. Aquí yo les quiero presentar un pequeño video que habla un poquito de esta confección de este jig.
Ok, chicos, ese era el video que les quería mostrar sobre la confección de este jig de Lucía, este jig incisal o desprogramador anterior. Para retomar algunas cosas que salieron en el video, si se fijaron, es un dispositivo que lo realizaron en este caso con este acrílico rojo, que es acrílico de autopolimerización. Si se fijaron, envaselinaron previamente las superficies dentarias. Esto es súper importante porque si no el acrílico se va a quedar pegado a las superficies dentarias. Si se fijan, probaron con el papel articular los contactos que les mencioné anteriormente, que eran solamente los ángulos mesioincisales de los incisivos centrales inferiores. También se lograba esta desoclusión posterior, la cual la lograban verificar pasando papel articular entre las piezas posteriores, y el papel articular pasaba sin ningún problema porque no había contacto en estas piezas. Y si se fijan al final del video, con el jig puesto en boca, toman el registro con material de registro. En este caso utilizaron la silicona liviana, ¿ya? Así que ese fue un pequeño video que yo creo que les ayuda a entender un poquito más la idea de cómo es que se confecciona este jig de Lucía. Otra de las técnicas de desprogramación mandibular es mediante la utilización de los planos interoclusales, ¿ya? En algunos lugares los podrán escuchar como las férulas, ¿ya? Que es la que aparece en esta imagen. La utilización de estos planos interoclusales como una terapia oclusal reversible constituye una ayuda que es bastante valiosa y significativa para el tratamiento de la sintomatología que está asociada a los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Siempre que esté correctamente indicada. Es así que después de la terapia oclusal reversible, y que haya una remisión de la sintomatología disfuncional, es recomendable que nosotros podamos utilizar la sección anterior del plano como un desprogramador anterior y un elemento de registro de la relación céntrica fisiológica. Acá podemos nosotros observar cómo tenemos un plano, ¿ya? Un plano interoclusal del paciente que lo ha de haber utilizado por una cierta cantidad de tiempo para lograr tratar alguna sintomatología asociada a algún trastorno temporomandibular, y cuando ya ha remitido esa sintomatología, este mismo plano puede ser utilizado como les decía, cómo este desprogramador neuromuscular, seccionando este mismo plano a nivel, generalmente es a nivel mesial de los caninos, y dejando solo lo que es la porción anterior, que está acá. Es un poco borrosa la imagen, pero creo que se logra ver dónde está solo la porción anterior. Y si se fijan, cumple una función similar al jig de Lucía, ¿ya? Al final es un tope anterior el que estamos haciendo con esta sección anterior de este plano interoclusal. Y por último tenemos que la última técnica de desprogramación mandibular es la que conocemos como la power centric o la céntrica de fuerza. Esta técnica se basa en la fuerza de los músculos elevadores para asentar los cóndilos contra el disco y la eminencia articular, y para así llegar a una relación céntrica fisiológica que esté determinada muscularmente. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Se utiliza un tope en el sector anterior, que es el que aparece en esta imagen, con un material especial que se conoce como cera de lar azul. Y se le va a instruir al paciente que muerda firmemente contra los registros de cera que vamos a hacer también con el mismo material a nivel de las piezas posteriores, ¿ya? Y esto con una céntrica de fuerza. Y es así como nosotros vamos a lograr obtener un registro de esta posición en relación céntrica.